Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mario Alberto Kempes fue un jugador de fútbol argentino. Él está vivo, pero fue un jugador porque él ya se retiró. Él ganó junto con la selección de Argentina el mundial que se celebró en Argentina el año 1978. El año 2010, en su ciudad natal, en el estadio de la ciudad de donde él es, Córdoba, en el 2010 se rebautizó el estadio y le pusieron el nombre de Mario Alberto Kempes. Al año siguiente, en el 2011, se celebró en Argentina lo que se conoce como la Copa América, un torneo de fútbol. Mario Alberto Kempes ahora es un periodista y él se preparaba para ir a uno de los partidos que se iba a celebrar precisamente en el estadio Mario Alberto Kempes. Pero cuando él llegó, la noticia ese día publicó que a él no lo habían dejado entrar en el estadio. ¿Qué había pasado? La persona que controlaba el acceso para entrar al estadio le pregunta dónde está su badge, su credencial. Y precisamente a este periodista, Mario Alberto Kempes, se le había olvidado su credencial. Y no dejó entrar a Mario Alberto Kempes al Mario Alberto Kempes. Hasta que le dijeron a este hombre que controlaba el acceso: ¿tú no sabes quién es él? Él es Mario Alberto Kempes. Solo ahí pudieron dejar entrar a este ex futbolista, ahora reportero y periodista. Creo que eso es exactamente lo que ha pasado a lo largo de la historia de estos últimos 2000 años, cuando se trata de identificar o de reconocer quién es este personaje que la Biblia nos llama Cristo. Creo que ha sido el error de el mundo de los hombres, incluyendo hombres dentro de la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, Tácito era un historiador romano del primer siglo, y él validaba la historicidad de este personaje llamado Jesucristo. En otras palabras, él reconocía que en ese primer siglo, en Palestina, vivió una persona llamada Jesucristo. Es más, él va hasta el punto de decir que a este Jesucristo lo ajusticiaron a través de Poncio Pilato. Luciano, que era un escritor muy reconocido en el segundo siglo, un escritor gentil, él hablaba acerca de este personaje que se llamaba Jesucristo, que había traído un nuevo culto al mundo entero. Quizás la referencia más prominente
fuera de las Escrituras con respecto a la historicidad de este personaje, Jesucristo, la hace un historiador judío llamado Flavio Josefo. En sus libros Antigüedades, él escribe acerca de Jesucristo y él hablaba de Jesucristo en términos de un hombre sabio, que fue un hacedor de milagros, decía Flavio Josefo, un maestro para los hombres y que atrajo hacia él a muchos judíos. Y aunque tenían una referencia de quién era este personaje, fallaban en discernir y en definir quién era este personaje que los evangelios y las epístolas nos llaman el Cristo. Es increíble escuchar, por ejemplo, en la biografía de Einstein, que él hablaba de Jesucristo y él dice que estaba fascinado por la figura luminosa del Nazareno. Cuando a Albert Einstein, en octubre 26 del año 1929, le hacen una entrevista preguntándole acerca de Jesucristo, él dice, sin lugar a dudas, dice, Cristo existió. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la presencia real de Jesús. El periodista le hace la pregunta y le dice, pero hay muchos que afirman que los dichos de Jesús solamente eran para parafrasear las palabras de otros profetas. Einstein respondió a este entrevistador, ningún hombre puede negar el hecho de que Jesús existió, ni que sus dichos son preciosos, incluso si algunos de ellos han sido dichos antes. Nadie les ha expresado tan divinamente como él. Y aunque Einstein podía hablar de una manera honrosa, con una gran admiración acerca de Jesucristo, su opinión de él era solamente esto, que Jesucristo era un extraordinario maestro, un extraordinario profeta que caminó por las calles de Palestina. El mismo Napoleón decía, todo en Cristo me asombra, su espíritu me conmueve, su voluntad me confunde. Napoleón seguía diciendo, en él, en Cristo, todo es extraordinario. Y aunque pareciera una nobleza de parte de todos estos hombres hablar tan bien de Jesús, si pueden de 100 cosas decir de Jesús y 99 cosas dicen bien, pero en una se equivocan, ellos perdieron todo el mensaje y perdieron toda la esencia de lo que los evangelios nos enseñan acerca de esta persona que nosotros conocemos como Jesucristo. Los fariseos se acercaban a Jesús y le preguntaban, ¿y tú quién eres? Es más, no solamente el mundo que no lo conoce o no lo conoció preguntó por él, su iglesia también preguntó por él, sus discípulos preguntaban. Seguramente usted recordará, cuando ellos estaban en la barca, Jesús estaba durmiendo en la barca, se levantó una gran tempestad, dice la Biblia, y ellos lo despiertan a Jesús, y Jesús se despierta, y Jesús mira al viento y mira al mar, y le dice, cállate, y enmudece, y se hizo grande bonanza. Y los discípulos que estaban con él al lado se preguntaron, ¿quién es este que aún el viento le obedece? Después que los últimos apóstoles murieron, la iglesia continuó en el siglo I, en el siglo II, el siglo III y IV, y así hasta ahora. Y aún la iglesia, en sus primeros años de vida, batalló con esta pregunta. ¿Quién es este Jesucristo? Es por eso que las herejías son las herejías son el resultado de la iglesia tratando de discernir y entender quién es este personaje que se llama Jesucristo. La iglesia trató de dar alguna definición de la naturaleza de este Jesucristo, pero en ese intento muchas herejías surgieron, especialmente en los 2, 3, 4 primeros siglos. El docetismo es una herejía que se conoce como una herejía cristológica, es decir, una herejía que trata con la persona, la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. El apolinarismo, el nestorianismo y la más conocida de todas en el siglo IV aproximadamente, la herejía del arrianismo. Arrio era un presbítero y él enseñaba y él decía de que aunque Jesús es divino, Jesús hubo un tiempo en el que no fue. En otras palabras, Jesús no es eterno como el Padre y por no ser eterno no es Dios.
Entonces la iglesia, en respuesta a estas herejías, convocaba concilios. Por ejemplo, el concilio de Nicea en el año 325 y el concilio de Calcedonia en el año 451 fueron de alguna manera respuestas para definir, ok, ¿qué es esto que esta gente está enseñando? Después que se hacían los concilios a causa de las herejías que estaban surgiendo en la iglesia misma llegaba a conclusiones de fe y ellos redactaban lo que hoy día se conoce como los credos. El credo de Atanasio, el credo de Nicea, el credo de Constantinopla, el credo de Calcedonia o la declaración de Calcedonia. Pero lo más increíble de todo esto no es que el mundo no supo, o el mundo se preguntó por años quién es este personaje. No solamente la iglesia se preguntó quién es Jesús. El mismo Jesús le pregunta a sus discípulos. Está reunido con ellos, eso lo cuenta Mateo 16, y les dice: ¿y quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron a darle respuestas, y cuando ellos terminan de responder, Él les pregunta a los discípulos: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y en parte, esa es la respuesta que hace el apóstol Pablo en estos 9 versículos que nosotros acabamos de leer en Colosenses capítulo 1, del 15 al 23. Lo que Pablo está haciendo después de haber saludado a los colosenses, después de haber dado gracias a Dios por los colosenses y después de haber orado por los colosenses, ahora Pablo entra a tratar con el corazón de esta carta. Debo recordar que la razón por la cual Pablo escribe esta carta a los colosenses es porque le habían llegado noticias a través de Epafras, que era el pastor de la iglesia de Colosas. Le habían llegado 2 noticias a Pablo acerca de esta iglesia, mientras Pablo estaba preso en Roma. Una de las noticias era de que esta iglesia estaba fuerte, estaban creyendo en Cristo, demostraban amor y tenían esperanza. Por eso Pablo los saluda y se regocija por eso. Pero la otra noticia que le había llegado al apóstol Pablo era de que se había introducido lo que se conoce como la herejía de Colosas. En otras palabras, la iglesia de Colosas estaba siendo amenazada por una herejía que estaba enseñando que para ser salvos, aparte de Cristo, hay que añadir. Ellos no negaban la importancia de Cristo, la validez de Cristo, pero ellos decían, aparte de Cristo, tenemos que guardar ciertos ritos y tenemos que obtener cierta sabiduría para alcanzar la plenitud. No solamente para ser salvos necesitamos cierto tipo de conocimiento y cierto tipo de conductas, sino también para alcanzar la plenitud necesitamos entonces una cierta sabiduría, necesitamos algo más, un elemento más. Pablo ve en esto un peligro y él responde a este peligro con la carta a los colosenses, tratando de demostrar quién es Cristo. Porque si Pablo les demuestra a los colosenses de que Jesucristo es Dios, la consecuencia lógica es todo lo que Dios hace es perfecto y es suficiente. ¿Se entiende? Ahora en estos 9 versículos que nosotros acabamos de leer, yo quiero que nosotros centremos nuestra atención a esta primera parte del versículo 15, que dice: Él es la imagen del Dios invisible. Debo explicar esto primero. Los eruditos creen que este pasaje de Colosenses 1:15 al 23 era un himno que se cantaba en la iglesia primitiva. La iglesia, cuando se reunía a la adoración, ellos cantaban, y se cree que era este himno, y que el apóstol Pablo, cuando él está tratando de dar su argumento, él toma este himno, dicen, y él lo plasma en las cartas para explicar esto, que probablemente es una de las declaraciones más completas, más debatidas también, y más gloriosas con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo,
una de las declaraciones más poderosas que se haya hecho en todas las Escrituras con respecto a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Dice el texto, Él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo. Ahora, si nosotros vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, en el versículo 1 al 3, nosotros vamos a ver que Pablo no es el único que hace esta atrevida declaración. Pablo ha dicho, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El escritor de Hebreos lo dice de esta manera en el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 1 hasta el 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en el versículo 2 dice, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Escucha el versículo 3, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. La versión en inglés dice que Jesucristo es la representación exacta de su naturaleza. No era Pablo solamente que decía que Cristo es la imagen del Dios invisible, el autor de Hebreos también lo dice, y el apóstol Juan también lo dice. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 18, mire lo que Juan dice acerca de Jesús. A Dios nadie le vio jamás. Y esto el apóstol Juan lo dice también en su epístola. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 12, él dice lo mismo. A Dios nadie le vio jamás. Y ahí debemos decir dos cosas por qué él dice esto. Número uno, porque la Biblia dice que Dios es invisible. Primera de Timoteo dice, Dios es invisible. Jesús le dijo a la samaritana, Dios es espíritu. Y la primera razón por la cual el hombre no puede ver a Dios, porque Dios es invisible, Dios es espíritu. Y la segunda es porque si había un hombre que podía mirar a Jesús, ese hombre en ese momento caía muerto. No podía un hombre ver a Dios y quedar vivo. Juan dice en Juan 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. Y escuche lo que dice. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. El autor de Hebreos está diciendo que Él es la representación exacta de su naturaleza. El apóstol Juan dice aquí que Cristo le ha dado a conocer. Cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Pedro le responde, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué nos dicen todos estos escritores? ¿Qué nos está diciendo Pablo? ¿Qué nos está diciendo el escritor de Hebreos? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Juan, el apóstol Pedro? Lo que ellos nos están diciendo es que Jesús es Dios mismo. No nos está diciendo que Jesús representa solamente a Dios, sino que Jesús es la representación del mismo Dios. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que Cristo y solo Cristo hace a Dios visible y accesible ante los hombres. Cristo es Dios. Ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Y espero que será para la semana que viene también. Ahora, si los autores seculares y paganos podían afirmar la existencia de Jesús, podían corroborar la historicidad de Jesús, nosotros, habiendo establecido eso, tenemos que ir a los evangelios, porque en los evangelios es donde se nos dice a nosotros y al mundo quién era este Jesús, qué enseñó y qué es lo que Él hizo. Y hay una de las cosas que nos enseñan a nosotros, que este Jesucristo, aunque era divino, era algo más que divino. Y tiene que ver con los milagros que Él hizo. Ahora, alguien pudiera decir, con mucha razón, bueno, pero no podemos probar
divinidad de Jesús por los milagros que él hizo, porque también Moisés hizo milagros, porque también Elías hizo milagros, porque también Eliseo hizo milagros. Y es cierto, y ellos hicieron milagros extraordinarios. No obstante, cuando usted lee los evangelios, usted se da cuenta que la naturaleza de los milagros de Jesús excedían en todas formas a lo que nosotros vimos en el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque en los milagros de Jesús nosotros vemos una relación que Jesús tenía con la creación o con la naturaleza que ni Moisés, ni Elías, ni Eliseo tenían. Jesús tomó 5 panes y 2 peces y los reprodujo para alimentar a 5,000 personas. Jesús escupía, hacía barro y le ponía ojos nuevos a un ciego para que pudiera ver. Jesús escupía en la lengua de los mudos y los mudos hablaban. Jesús le decía al mar y al viento, cállate y enmudece. ¿Y sabe qué? El viento y el mar se callaban y enmudecían. La clase de milagros que hizo Jesús no se pueden comparar porque Él tenía una relación de mucho más autoridad. Es más, Él es soberano sobre la creación, sobre la naturaleza. Por eso los milagros de Jesús fueron distintos a los milagros que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Jesús no solamente le dijo al mar, cállate y enmudece, Jesús caminó sobre el mar. Ahora usted pudiera echar eso a un lado y mirar otro aspecto. Porque eso mismo nos dice, Jesús no es normal. Jesús no es como cualquier otro. Pero si nosotros nos referimos a la historia donde Jesús está en la casa predicando y la casa está llena, ¿se acuerda? Y traen por afuera a un paralítico, 4 de sus amigos, y lo suben. Y como no podían entrar, ellos rompen o abren, me imagino, el techo. Y lo que hacen los amigos es tirar al paralítico. Imagínense, estaba paralítico y encima lo tiran. Y cuando Jesús lo mira, todo el mundo está pendiente a ver qué cosa va a decir. Y Él dice, hey, tus pecados te son perdonados. Ahí empezaron los fariseos a rasgarse las vestiduras. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora usted puede remover estas 2 cosas que yo le he dicho también. Y nosotros vamos a escuchar qué dijo Jesús acerca de Él mismo. El libro de Juan es muy instructivo para esto. En Juan capítulo 5, versículo 23, Jesús les dice a las personas, el que me honra a mí, honra al Padre, y el que no me honra a mí, no honra al Padre. Lo que Él estaba diciendo es, hey, ustedes tienen que honrarme a mí. Y eso, para el judío del primer siglo y para el judío de todos los tiempos, era una blasfemia, porque el judaísmo es primordialmente una religión monoteísta que adora solamente a un Dios. Adorarte a ti, Jesús, es politeísmo, es adorar a otro Dios que el que nosotros conocemos. Jesús dijo a los fariseos, porque los fariseos se jactaban acerca de Abraham, nuestro padre es Abraham, y Jesús les dice esto, hey, antes que Abraham, yo soy. Ya los fariseos están comenzando a rasgar mal las vestiduras. Porque no solamente les estaba diciendo a ellos que antes que Abraham existiera, yo ya existía. Estaba hablando de su eternidad. Soy mucho más antiguo que Abraham. Por eso ellos dijeron, hey, tú no tienes ni 50 años. ¿Cómo tú vas a decir que eres anterior a Abraham? Y mire lo que él dice. Antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús sabía por qué decía esas palabras, porque el yo soy era solo una identificación para una sola persona, el Dios de los cielos. Él les estaba diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesús. Cuando está hablando acerca de el buen pastor y las ovejas, Jesús en Juan 10, versículo 30, hace una declaración que estremece a los fariseos. Él dice, el Padre y yo somos uno.
En una charla que Jesús está teniendo con sus discípulos, esto lo vemos en Juan 14, Felipe le dice al Señor: Señor, enséñanos el camino al Padre y nosotros vamos. Y Jesús, con su paciencia, le dice: ay, Felipe, qué cabezón eres, Felipe. Esto es versión Hialeah 2015, ¿ok? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú me dices, muéstranos al Padre? ¿Qué declaración más atrevida? Jesús estaba diciendo: yo soy la imagen del Dios invisible. Yo soy la representación misma de la naturaleza de Dios. Yo he dado a conocer a Dios. Y si estudiamos con detenimiento las Escrituras, esa es la conclusión que nosotros vamos a llegar. Jesús no fue arrestado, juzgado y condenado y crucificado por los milagros que él hizo, ni porque fue un líder revoltoso, ni porque tenía más gente que los fariseos, aunque todo eso era cierto. Pero la razón por la cual Jesús fue arrestado, fue juzgado, fue condenado y eventualmente crucificado fue porque él se decía a sí mismo que era Dios y lo acusaron de blasfemia. Juan 10:31 dice: entonces, inmediatamente que Jesús le dice a ellos: yo y el Padre somos uno, versículo 30. Versículo 31 dice: entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: ok, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas ustedes me van a apedrear? Ellos le respondieron: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La razón por la cual los judíos quisieron apedrear a Jesús, después arrestaron a Jesús, juzgaron a Jesús, condenaron a Jesús y eventualmente crucificaron a Jesús, fue por lo que él decía acerca de él mismo, por el cargo de blasfemia. En Marcos 14 está esta charla. Ya Jesús está arrestado y él está conversando con el sumo sacerdote. Y dice Marcos que Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, y escuche esta charla que tiene el sumo sacerdote con Jesús, y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le responde: yo soy. Y aparte de eso, para que le dé una hernia al sumo sacerdote, le dice: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre, o sea, a él, sentado a la diestra del poder de Dios. Y aparte de eso, lo vas a ver viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole digno de muerte. Jesús fue condenado porque él dijo ser Dios. En un sentido, lo que Pablo hace en Colosenses 1:15, lo que el autor de Hebreos hace en Hebreos 1, lo que el apóstol Juan hace en Juan 1:18, y lo que hace Pedro, es solamente hacer eco de algo que Jesús había enseñado acerca del mismo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres el Dios mismo. Por eso cuando Tomás lo llama a Jesús y le dice: Señor mío y Dios mío, Jesús no le reprocha y no le reprende, porque estaba diciendo lo correcto. Jesús era su Señor, Jesús era su Dios. ¿Queremos ir más lejos? A Jesús lo adoraron, se postraron y lo adoraron. El leproso de Mateo capítulo 8 se postró y lo adoró, y Jesús no lo reprendió. El ciego de Juan capítulo 9, después de recibir la vista, se postró y lo adoró, y Jesús no
lo reprendió, no le reprochó. Los discípulos, Mateo capítulo 14, se postraron y lo adoraron, y Jesús no lo reprochó. Cristo es Dios. Él es el Hijo del Dios viviente. Josh McDowell, en su libro Evidencia que exige un veredicto, dice: hey, si Jesucristo no es Dios, Él merece un Oscar. Cristo es Dios. ¿Y usted sabe una cosa? Satanás, y esto lo dice el apóstol Pablo, ciega el entendimiento de los hombres. Pero la única vez que en las Escrituras vemos que alguien dice que Satanás ciega el entendimiento de los hombres es cuando Pablo le escribe a los Corintios. Y en 2 de Corintios capítulo 4, escuche lo que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y aquí dice la razón para qué o por la cual Él ciega el entendimiento de los incrédulos. Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que Satanás no quiere es que los hombres reconozcan que Cristo es Dios. Satanás está ok con que usted asista a una iglesia, con que usted tenga una Biblia, con que usted dé diezmos, con que usted dé ofrendas, con que usted ore. Lo que Satanás no quiere es que usted vea que Jesucristo es quien dijo Él ser, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Es solamente decir Cristo es Dios una declaración teológica? ¿Es algo solamente para mi intelecto afirmar desde las Escrituras y mirar los testimonios bíblicos y extra bíblicos que de verdad este personaje existió y que hizo muchos milagros y que fue ajusticiado por Poncio Pilato y que además él dijo de ser Dios? ¿Es solamente para un interés académico? No. Hay tres implicaciones cuando nosotros afirmamos esto de Cristo es Dios. Y con esto voy a terminar. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica decir que Cristo es Dios? Número uno, al ser Cristo Dios, debemos concluir que la fe cristiana es la única esperanza que el mundo tiene. Porque si el Dios de los cielos, el hacedor del hombre, solamente se ha manifestado en la persona de Jesucristo, no tenemos ningún negocio buscando a Dios en otras religiones, en otros dioses, en otras creencias. Al afirmar que Cristo es Dios, y escúcheme bien, especialmente los niños y los jovencitos también, cuando usted afirma que Cristo es Dios, usted está haciendo una declaración muy atrevida. Lo que usted está haciendo es excluyendo al islamismo, al budismo, a los testigos de Jehová, porque aunque ellos tenían líderes que reclamaban cierta divinidad, ninguno de ellos dijo, ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio dijo, yo soy Dios. El único que reclamó eso fue Jesucristo. En vista que Cristo es Dios, concluimos que la fe cristiana es la única esperanza que hay para el mundo. Calvino decía, no busques a Dios en otro lugar fuera de Jesucristo. Es por eso que Jesús decía, yo soy el camino, yo soy la verdad,
Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro, cuando él predica delante de los sacerdotes y líderes religiosos, dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Número 2, ¿cuál es la segunda implicación? La segunda implicación al decir que Cristo es Dios es que todo lo que dijo Cristo es cierto. Dios solo dice verdad. Si Cristo es Dios, todo lo que dijo Cristo es verdad. Todo lo que dijo Cristo es cierto. ¿En qué sentido? En dos sentidos en particular. Todas las advertencias que Cristo dio deben ser tomadas como declaraciones certeras y verdaderas. Cuando Cristo dijo que hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha en la que muchos se perderán, pónganlo en el banco, habrán muchos que se perderán. Amigo, si Cristo es Dios, más vale que usted tome en serio sus advertencias. Porque así como Él dijo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si Cristo es Dios, todo lo que Cristo dijo es cierto, aún las advertencias. Cristo habló de un lugar que se llamaba infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo llamó a los hombres a arrepentirse. Si Cristo es Dios, más le vale que usted ponga mucha atención a las declaraciones que hizo Jesucristo. Un día usted va a tener que pagar por todos sus pecados si usted no se arrepiente. Un día usted va a estar parado delante del gran trono blanco y Dios le pagará a usted conforme a sus obras. La única manera de escapar del juicio de Dios, del justo juicio de Dios, es cuando usted reconoce que es un pecador, cuando usted reconoce que le ha fallado a Dios, que usted no es bueno, que usted no es justo, y usted se arrepiente de sus pecados, deja atrás su vida pecaminosa y pone su confianza en Jesucristo. En ese momento, la Biblia nos enseña que usted es revestido con la justicia de Cristo. Y en ese día se va a juzgar por sus obras, pero usted no será condenado, porque la condena suya fue puesta en la cruz del Calvario. Pero si usted no se arrepiente, mi amigo, si usted no pone su confianza en Jesucristo, que es Dios hecho hombre, usted se perderá por la eternidad. Hay gracia en Jesucristo. Hay perdón de pecados en Jesucristo. La otra implicación es que no solo las advertencias son verdaderas, sino que sus promesas también son verdaderas. Y los creyentes podemos descansar en eso. Mire qué glorioso. Jesús le dijo a sus discípulos, y por extensión a todos nosotros aplica esto: he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo va a cumplir lo que Él ha dicho. Cristo cumplirá lo que Él ha prometido, porque Cristo es Dios y Dios no miente. Descanse, mi hermano, mi hermana, que está usted ahora en Cristo Jesús. Lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Usted está pasando un tiempo adverso, recuérdese esto: Cristo
es Dios y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él le prometió a los suyos que nadie nos va a arrebatar de sus manos. La tercera implicación y la última implicación. La primera, al decir que Cristo es Dios, necesariamente concluimos que la fe cristiana es la única esperanza. Número 2, que todo lo que dijo Jesús es cierto. Y número 3, que todo lo que Jesús ha hecho es seguro y es perfecto. Porque todo lo que Dios hace es seguro y es perfecto. Y si Cristo es Dios, todo lo que Cristo hizo es seguro y es perfecto. Y cuando nos referimos a eso, estamos hablando en especial de la redención obtenida en la cruz del Calvario. Todo lo que Cristo ha hecho por ser el Dios es seguro y es perfecto. Ese es el tema del libro de Colosenses. Lo que Pablo está tratando de hacer en estos versículos es demostrarle a los colosenses: hey, esta es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, este es Dios mismo, y como Dios, todo lo que hace es perfecto. No solo la manera como creó el universo, no solo la manera como Él sostiene el universo, sino también la manera como Él ha obtenido eterna redención en Cristo Jesús. Es seguro y es perfecto. Lo único que nosotros los creyentes hacemos es abrazar la obra de Cristo, porque es una obra del Dios mismo, consumada, eterna, segura, permanente y perfecta. Tu salvación está asegurada, mi hermano, porque la obtuvo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Al comienzo dije que esto, según los eruditos, es un himno que se cantaba en la iglesia en los días que se reunían para la adoración. Eso no sabemos si es cierto, pero una cosa es cierta: si fue un himno, no lo sabemos, pero se puede convertir en un himno, nuestra declaración de confianza, nuestra adoración a Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Mis hermanos, cuando usted lee el capítulo 20 del libro de Juan, Juan explica por qué él escribe el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 20, versículo 31, él dice esto: estas cosas os he escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna en su nombre. Juan entendía que lo más importante para el mundo entero y para la iglesia es entender quién es esta persona: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Él es el yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, la rosa del Sarón, el lirio de los valles, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es la vid, Él es el pan que descendió del cielo, Él es el agua de vida eterna. Jesucristo es la gloria de Israel. Él es, como decía Isaías, el admirable consejero, el Padre eterno, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él es la roca, Él es, como decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el Verbo de Dios. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el esposo, Él es el novio, Él es nuestro abogado, Él es nuestro sumo sacerdote, el Rey de reyes, el Señor de señores. Él es nuestra paz, Él es nuestra justicia, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida, Él es la resurrección. Usted no necesita nada más ni nadie más. Cristo es suficiente. Amén. Porque Él es Dios, creador y redentor. Amén. Amén. Póngase de pie.